queramos hacer, cuál es la situación problemática que vamos a trabajar, y entonces tendríamos que considerar, yo le comentaba que era sacar tres apartados. El primero sería refiere a los contenidos que tenemos que abordar, que vienen del programa sintético. Después de ello, pues le vamos a presentar cuáles son los ejes sobre los cuales vamos a dar respuesta a esas necesidades de aprendizaje de los niños, pero en el tercer rubro sería la contextualización. O sea, en base a que, por ejemplo, si nuestros niños no han consolidado la lectoescritura, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque ese es el aprendizaje que tenemos que considerar. Pero al final de cuentas, todos estos elementos tendrían que ir como uno solo. Decíamos, tienen que permear la acción del maestro, el plan didáctico, la parte didáctica del docente, tiene que permear en todos los campos formativos. Y obviamente en cada una de estas actividades tendríamos que estar revisando cuáles ejes son los idóneos con los cuales podemos trabajar. Independientemente de lo que aquí marca en el texto, creo que uno de los básicos es la protección de la cultura a través de la escritura, porque en todas las disciplinas se maneja la escritura, y también dentro de estos ejes sería el pensamiento crítico, porque nos permite que los niños les preguntemos qué te parece, qué opinas, qué sugieres, qué propones, y así le damos la oportunidad al niño que se desplaye y que nosotros estemos valorando constantemente cómo va teniendo ese proceso de adquisición de aprendizaje. Y a la vez, bueno, y no a lo mejor, ante esta situación podemos ir diagnosticando nuevamente si vamos bien o qué es lo que hay que reforzar, más o menos así bien. Y después en la tercera hoja pues viene ya la presentación de los contenidos, ¿no? Y viene por campo formativo, porque ya lo tenemos todos. Y entonces yo le comentaba a la maestra, como esto no es y lo hemos dicho muchas veces, no es una receta de cocina, ni todo lo vamos a hacer igual, porque cada maestro tiene sus sugerencias, cada quien tiene su idea de cómo lo va a hacer. Y como no se puede limitar a los maestros y encerrar, no. Así el formato dice que es así, entonces sí tenemos que considerar algunas situaciones, algunos elementos que no pueden dejarse pasar por alto. Por ejemplo, si viene el encabezado, viene la presentación del programa analítico, viene con los datos de la escuela y todo eso, de qué programa, de qué campo formativo vamos a hablar. Y después yo le decía a la maestra, se me venía en mente que hay que hablar de los contenidos, de los ejes que son con los que vamos a articular el trabajo y la contextualización. Y finalmente, pues vamos a ir incorporando todos los demás campos para que podamos superar los aprendizajes. Más o menos creo que mis hojas comienzan diciendo el resumen, y me supongo que en resumen el procedimiento para elaborar el programa analítico vienen dos opciones. La primera es empezar observando el mapa general de contenidos y los ejes, luego la problemática de tu escuela y después la estrategia que vas a usar para solucionarlo, y al final seleccionar los campos formativos. Y hay una segunda opción que para mí es la mejor, pero después nos trae especificaciones de cada una. La segunda es primero buscar las situaciones problemáticas en el plano 1, después reflexionar y decidir sobre qué abordaje metodológico le podría dar el problema, después seleccionar la estrategia y al último ver el mapa y ver en dónde corresponde esto. Sin embargo, dice que para la primera opción la desventaja es que estaría subordinado el análisis de los problemas de la realidad y por consiguiente un proceso formativo al tratamiento de los contenidos. Quiere decir que nosotros nos tenemos que apegar a lo que ya está. Y en la segunda, la desventaja es que esto es aleatorio, porque al no ir siguiendo como los pasos del primero, tienes que ir tomando los contenidos saltados, depende de lo que tú necesites, y que ahí se pudiera perder un poco la estructura. Después dice tercer plano, codiseño, y dice que todo el ejercicio de elaboración del programa analítico a partir del programa sintético es el ejercicio del codiseño, y en esto vamos a poder incluir las capacidades de cada región, la
las lenguas indígenas, las artes u oficios de cada cultura, las tradiciones y costumbres ancestrales, así como la historia local y regional de cada parte de nuestro país. Y este párrafo me parece que es el más importante, si los pueden leer completo, dice, lo relevante del ejercicio de codiseño es que aborden los contenidos nacionales del programa sintético a partir de una contextualización en las características de cada escuela, a fin de que los alumnos, que son el centro, le encuentren sentido y significado a las situaciones didácticas y a los proyectos que están realizando en el día a día. No es qué materias les gustan a los maestros, en cuáles se sienten mejor, es que a los alumnos les den el significado a partir de los aprendizajes logrados, y dice aquí, logren los fines de cada campo formativo usando como referentes los ejes articuladores hasta ir llegando de manera paulatina a lo largo de los rasgos del perfil de egreso. Para mí encierra todo. Y luego ya dice, plano didáctico, le corresponde elaborarlo a cada docente y aquí lo especifica, puede ser de manera individual o de manera grupal. Y lo pone con mayúsculas, lo más importante de la educación es lo que sucede en el aula. Y ya después nos trae un ejemplo de un proyecto. Y ya. Gracias. Bueno, en esta parte dice de lo humano, lo comunitario, ya es escoger en una construcción de la identidad personal a partir de su origen lingüístico, intervención de personas cercanas. Ya es escoger una situación ambiental. Sí, escogiendo una situación ambiental, bueno, ya después se tiene que investigar qué han hecho otras comunidades al respecto y de ahí tomar lo mejor, después pues, continuar aplicando esas soluciones y finalmente de las acciones que ya hicimos, valorarlas. Y para esto nos ofrecen esta rúbrica o lista de cotejo, donde nosotros vamos a poner tiempo y responsables y finalmente nos ofrecen, a mí me pareció fabuloso, ya una rúbrica donde vamos a calificar en base a esta rúbrica de las acciones que ya hicimos en cuanto a la ambiental, más que nada vemos el clima, cómo está, es lo que necesita todas las comunidades, mejorar el ambiente físico y finalmente nos ofrecen un ejemplo de cómo planear, ¿sí? Un ejemplo me parece fabuloso, que ya nos estén dando rúbricas, que nos estén dando listas de cotejo, que nos ofrezcan ejemplos a seguir para pues, atacar estos problemas del medio ambiente que realmente es urgente que lo llevemos a cabo y en sí esto, pues, de eso se trata. Entonces, es muy importante que tuviéramos la copia, más que yo se las describa, sería fabuloso tener las copias de esto para seguirlas. Y sería toda mi participación. Y continuando con el ejemplo, bueno, también como ya lo comentaron, se inicia con haciendo la contextualización de la escuela y uno de los ámbitos es el ámbito institucional, donde pues, ya dicen la escuela tiene tantos salones, tantos alumnos, cuenta con tantos módulos de baño. Después, a partir de esa contextualización, se hace un diagnóstico y dependiendo de ese diagnóstico en el que participan no nada más los maestros, sino también los padres de familia, la comunidad de los alumnos, se hace una lista de problemas y a esos problemas que encontraron en el diagnóstico se jerarquizan para elegir el de mayor prioridad. Una vez que se haya tratado ese problema, pues ya podemos seguir con los demás. En este caso, el ejemplo nos pone que la escuela eligió la influencia negativa de las redes sociales en los adolescentes. Luego analizan el programa sintético, qué temas se relacionan con el problema que ellos encontraron dentro de su contexto escolar. También tenemos que checar qué ejes articuladores se relacionan con el problema. El contenido, qué contenidos de cada campo formativo, porque no nada más voy a tratar unos, esto es un pues, programa interdisciplinario, entonces de cada campo formativo qué contenidos voy a utilizar. Y ya después viene el codiseño en el que vamos nuevamente a contextualizar ese ámbito institucional y otra vez habla sobre la escuela. Luego, esto ya lo estoy
No sé, guía, análisis del mapa del contenido del programa sintético, y pues eso sería todo de este parte. Bueno, continuamos. Miren, a mí me tocó hablar sobre el plano didáctico. Más que nada el tema es muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo el día de hoy. Habla más que nada del creciente uso de las redes sociales entre los adolescentes. Nos habla aquí el texto que lo que debemos de llevar a los niños a que utilicen las redes sociales en forma positiva, no negativa, y tampoco explicarles que no todo es negativo, sino eso negativo, cómo podemos utilizarlo en forma positiva. Nos habla también el funcionamiento del cuerpo humano, del que hablaba el profesor, de que se debe obtener y representar información sobre los mensajes positivos y negativos en las redes sociales y otros medios de comunicación. Estos medios deben de analizarse, y que también es importante que los medios de comunicación que estén en inglés, como yo ahorita también prácticamente las lenguas básicas deben ser español e inglés en la actualidad, es importante que también se involucren los niños en ese tipo de mensajes, y igual clasificarlo en los que son positivos y negativos. Y ver siempre lo positivo de aquellos, aunque sean negativos, ver cuál es la posibilidad de llevarlo a que sean positivos. Nos habla de las estrategias didácticas. Aquí nos dice que una estrategia didáctica que involucre a los niños, a los estudiantes de APB, es que los problemas para esos niños sean problemas reales, no problemas así imaginativos, sino que los llevamos al contexto de su realidad, a esos niños en especial. También nos habla del campo formativo. Se repite nuevamente que la investigación lo que promueve es una vida saludable entre el internet y las redes sociales. O sea, más que nada lo que te están marcando mucho aquí es que no veamos a las redes sociales, redes de comunicación, como algo negativo hacia los estudiantes. Luego dice que posteriormente dice que se les proporcionará nosotros como docentes información sobre los hábitos saludables, y se alentará a que diseñen mensajes que promuevan dichos hábitos. Aquí más que nada también eso lo marcan. Vuelven a hacer hincapié de que los medios de comunicación y los mensajes que circulan en ellos se les alentará a que identifiquen los mensajes positivos y negativos, lo que ya les he estado repitiendo, casi es muy repetitivo. Luego habla sobre campos formativos y saberes del pensamiento científico. Aquí se va a obtener la representación de la información. O sea, ya que tienen toda esa información, se tiene que representar en forma gráfica. El pensamiento científico es una forma de plantear y solucionar problemas e incidencia en la transformación de la sociedad. Que es importante investigar sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya también el profesor lo habló, y dice que los estudiantes investigarán sobre el funcionamiento del cuerpo humano coordinado por el sistema nervioso endocrino y cómo se relaciona con la salud mental y física de los adolescentes, y pues que se alentará a que se comporten sus hallazgos y reflexiones desde la obtención y representación de su información de la vida. Y posteriormente pues ya te habla de algunas actividades, por ejemplo, que se puede llevar debate sobre el uso ético de las redes sociales. Los estudiantes deberán analizar el impacto de las redes sociales en la sociedad y discutir sobre el uso ético de las mismas. Así como también nos comentan que los estudiantes deberán diseñar mensajes en las redes sociales que promuevan la defensa de los derechos humanos. Finalmente nos habla del análisis crítico y los contenidos de las redes sociales, que los estudiantes deberán analizar críticamente los contenidos que circulan en las redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, es muy repetitivo, pero todo encierra más que nada a las redes sociales. Gracias. Bueno, nos despedimos porque ya nos llaman. Muchas gracias, maestra Vicky. Bonita tarde. Gracias. Gracias. Okay. Yo lo que observé en este documento fue el aterrizar una acción ya
las condiciones del contexto familiar, comunitario, que representan situaciones de riesgo a la salud, a la seguridad y al medio ambiente para la velocidad y el bienestar colectivo. Eso es lo que se persigue, que logren ellos hacer una reflexión acerca de esto, de los riesgos de que no se vive una vida saludable tanto en lo individual como en lo colectivo. Y luego vienen los pasos estos que nos marcan mucho el libro de comunitario, que nos dice que primero hay que generar como una idea. Aquí nos habla de crear mensajes, que sean para ser difundidos a través de las redes sociales. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer a la comunidad y a la escuela? O sea, desde la escuela, nuestra familia, la comunidad, que hay que tener hábitos saludables. ¿Qué tal si hacemos una campaña en redes sociales y diseñamos mensajes? Ok, esa es la primera, ¿sí? Luego, se van a detener en analizar esos mensajes. Es como una lluvia de ideas. Ya todos generaron ideas a partir de lo que necesitamos. Ya pensamos en varios mensajes. Bueno, ahora vamos a sentarnos para analizar cada uno de estos mensajes, a ver cuál realmente nos va a funcionar. Y en esto se van mezclando, estaba viendo cómo aparecen, cómo se van como entretejiendo diferentes ejes articuladores e incluso campos formativos. Porque cuando se analizan los mensajes se ve la idoneidad de que también se hagan en inglés, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de que está el campo formativo de lenguajes, aunque el tema es de lo humano y lo comunitario, ¿sí? Y también nos habla de diferentes ejes articuladores, ¿sí? Y cómo se van entrelazando en la misma actividad. Luego, después de la creación de imágenes, el análisis de los mismos, se va a ver la identificación de sus potencialidades, ¿sí? Si realmente van a ir si ese diseño nos habla de idoneidad en cuanto a que es un campo cognitivo, que si se explica bien, si se entiende y demás, si la cuestión expresiva, aquí ya se utiliza la parte de las artes, ¿sí? Va el mensaje como bien dirigido y todo eso, y habla de que todo va enfocado en un estilo de vida saludable. Y aquí ya mezclamos también lo que viene a ser el saberes y pensamiento científico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va? Todo como hilvanando. Era lo que decían al principio de la sesión. Están los campos formativos y los ejes articuladores, y mínimo debe de haber un enlace con dos ejes articuladores, ¿sí? Y puede ser un solo campo formativo, pero hay una línea de acción con los ejes articuladores. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir como hilvanando? ¿Sí? Y luego está la siguiente fase, que es la identificación de situaciones de riesgo en el contexto familiar y lo comunitario, y aquí también entra la propuesta de acciones para prevenir o solucionar esos conflictos o esos problemas que ya están o que se pueden visualizar a que lleguen en un futuro, ¿sí? Y luego ya viene la última parte, que es el diseño de acciones, que es ya cuando se aterriza todo el proyecto y dice, bueno, ok, vamos a hacer esto, esta va a ser la campaña, nos funciona de esta manera, estos van a ser los mensajes, y lo vamos a hacer en español, lo vamos a hacer en inglés, y va la campaña, ¿sí? Y es cuando como que se cierra el círculo. Y para evaluar todo esto viene una rúbrica, ¿sí? Que, bueno, con su valor de insuficiente, suficiente, bueno y excelente, ¿sí? Son el valor, y los criterios de este lado, que están a columnas dice conocimiento del tema, ya lo primero evaluar, después la creatividad y la originalidad, que aquí entra ese eje articulador de arte, exacto, la calidad de los mensajes, que contiene también lo que es el lenguaje, todo esto, incluso la creatividad, porque puede no ser un mensaje escrito, puede ser nada más visual, ¿sí? El pensamiento científico, esto es que tenga información científica veraz y comprobable, y por último el impacto en la comunidad. ¿Realmente nos funcionó o no nos funcionó? Y a partir de eso hacemos toda la evaluación de este proyecto y ya nos regresa a si fue lo mejor, si se puede perfeccionar o de plano lo cambiamos, ¿no? Entonces, de eso trata este tema. Excelente, muy bien. Pues
Cansados sí, pero vimos una estrategia en que hicimos un repaso general a un tema en el que ¿qué comprobamos? Uno, que de una u otra forma ya nos hemos ido empapando de la terminología. Dos, vamos así como que verificando lo que hemos estado haciendo. Y tres, y más importante, vamos autoevaluando lo que hemos hecho. Y de eso trata esta presentación, autoevaluar el programa analítico. Tenemos un programa analítico y aquí está todo esto que ahorita hicimos referencia, pero que era importante que cada uno lo fuera viendo. Primero el diagnóstico, la evaluación diagnóstica, la contextualización, la incorporación de las problemáticas, las sugerencias para la evaluación formativa, las orientaciones didácticas, la distribución de los contenidos, la temporalidad y la consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. ¿Sí? Entonces, en ese cuadrito nosotros vemos que los maestros evalúan y aprueban el instrumento que les voy a compartir fue evaluado por estos maestros. Adelante. Los ejes que se evalúan en la escalera que les voy a presentar es el trabajo curativo, el diagnóstico, los problemas, la organización, el codiseño, las orientaciones didácticas, los ejes articuladores, las sugerencias para evaluación y la temporalidad. Todos estos son los elementos que debe de contemplar nuestro programa analítico. La que sigue, el proceso de validación, pues desde que tenemos la reunión con los maestros, revisamos documentos, análisis de los programas, la elaboración de la rúbrica y la revisión y validación por un grupo de maestros. Esto fue como se construyó el instrumento. La que sigue. Ahora, vamos a ver rápidamente los elementos para autoevaluar nuestro programa analítico. Primero, lo estamos elaborando en colectivo y ya tenemos ahí nuestros criterios. La que sigue, el diagnóstico, el análisis socioeducativo de la escuela. Describe con precisión los procesos, fortalezas, problemas de la comunidad y no solamente del área académica. Esto es lo que va a hacer la diferencia. No solamente vamos a incluir aspectos académicos, sino la realidad, el contexto. La que sigue, los problemas comunitarios. Se describen los problemas en el programa analítico a partir del diagnóstico educativo comunitario y bueno, los criterios, desde no les damos importancia hasta que describen, se priorizan y se determinan los más relevantes. La que sigue, por favor. La organización y la articulación. Debe haber organización, secuenciación y articulación a partir de los problemas identificados en el diagnóstico de la comunidad. Desde se tienen los contenidos hasta se articulan. Ahí tenemos los criterios y ya podrán ir revisando. La que sigue, el codiseño. Se hizo un análisis acerca de la pertinencia de incorporar nuevos contenidos, lo que bien decía la maestra Rosario. Los maestros quisieran quitar y quitar y quitar, pero en ese quitar podemos dejar fuera algo que es esencial. Entonces sí tenemos que ser conscientes que el programa sintético es lo mínimo indispensable. No podemos eso mínimo desaparecerlo. Entonces, que sea parte del codiseño y partir de problemas identificados, desde hacer un simple análisis hasta ser críticos en el análisis para agregar o no agregar. Siempre con miras a qué, pues a mejorar nuestro codiseño. Y eso se puede hacer varias veces, no es un producto que ya no se pueda modificar. La que sigue, las orientaciones didácticas. Se abordan orientaciones didácticas como estrategias generales, se discuten en colectivo y se llega a un acuerdo. Desde simplemente se trata, se aborda, se orienta, hasta que se propone un proyecto aún no desarrollado, pero se articulan problemas del contexto, se articula y se asume un compromiso. Es la importancia de que todos participen. La que sigue, por favor. Los ejes articuladores. Se analizan ejes articuladores, se relacionan con los problemas y se acuerda su abordaje como si se identifican y se articulan, porque obvio, ya llevamos varias sesiones haciéndolo. Hasta se hace un análisis crítico en colectivo donde se comprende la relevancia y se establecen acciones para lograr su desarrollo en toda la escuela.
Esto se puede hacer como un apartado que se agregue al programa analítico. La que sigue, por favor. Sugerencias de evaluación. Acuérdense que en este instrumento solamente se dan sugerencias, no se incluyen los instrumentos. Desde se agregan diferentes acciones hasta se acuerda un conjunto de evaluación formativa para ser implementada por todos los docentes. Y esto se agrega al final del programa analítico, como en este ejemplo. Vienen unas ideas, ya que después se desarrollará en la planeación didáctica. La que sigue, por favor. Finalmente, la temporalidad flexible. Se le asigna un tiempo o se establecen criterios para distribuir a lo largo del ciclo escolar con flexibilidad. Se acordó cómo se va a desarrollar el programa analítico, si se va a realizar antes del ciclo escolar, en las primeras semanas, o se va a ir desarrollando en ciertos momentos por ciclo, por ejemplo, cada trimestre. Lo más importante del programa analítico es aquello que antes llamábamos plan anual, una dosificación de lo que vamos a hacer. Ahora lo vamos a desglosar en un plan analítico que va a incluir quizá varios proyectos, quizá varios momentos, y es importante que ya se tenga una idea de cómo vamos a distribuir a lo largo del tiempo los contenidos. Lo que sigue. Bueno, esos son recursos si quieren tener más información. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Ya. Entonces nos vamos a la otra. Escalera para la observación. No se preocupen porque esta escalera la transformé en un Excel, donde en una sola hoja van a tener todo esto. Autoevaluación del programa analítico. Bueno, nos vamos a rúbrica. Abajo, ahí, rúbrica. Aquí está lo que les decía. Esto que acabamos de ver de la escalera está transformado en un Excel donde aquí tenemos los puntos colaboración. El programa analítico lo elaboramos en colectivo y aparecen ustedes incluso ven tipo semáforo. Estamos iniciando, tenemos un nivel básico, tenemos un nivel satisfactorio y la columna verde de ya lo tenemos logrado, lo tenemos al nivel de excelencia. Si no lo tuviéramos así, ¿qué es lo que hemos logrado y qué acuerdos tomamos para mejorar? Agregué estas dos columnas, sí que venían abajo en un recuadro. El segundo punto, el diagnóstico, igual así como lo vimos. El tercero, los problemas comunitarios, el que sigue, para abajo por favor. La organización y articulación, el codiseño, la orientación didáctica, los ejes articuladores, las sugerencias de evaluación y la temporalidad flexible. Esto es para que ustedes, yo les había pedido que trajeran impreso su programa analítico para que ustedes mismos fueran como que viendo cómo vamos. Ahorita entiendo, no es un producto terminado, todavía estamos en la construcción, pero ya debe estar un esqueleto donde el que vayamos haciendo las adecuaciones o los ajustes. Y los maestros deben de tener claro que el programa analítico lo construimos todos, porque el diagnóstico comunitario lo hacemos todos, pero, maestro José. Todos y a la vez no, porque podría ser, nadie debería estar en la escuela, es por ciclo escolar, o sea, en el segundo, el cuarto banco haciendo el codiseño. Por ciclo. Fíjense que estaba haciendo esta exposición, se me vino a la mente, por ejemplo, el método global de análisis estructural, y yo me preguntaba, si hubiera sido al revés de eso, hubiéramos empezado el año escolar con esta presentación y después lo hubiéramos ido desmenuzando un poco. Hubiéramos pasado con todo y ahorita tendríamos una versión diferente, ¿no? Sí, porque así, al final llegamos
llegamos a esto, pero ya es algo más fácil. Vamos a entrar y luego a ver cómo vamos estudiando, a ver si vamos a encontrar eso. Sí, yo ayer en la noche, ya les quiero decir, hace 5 días muy enfermo y ayer en la noche me puse a trabajar. Sí, estaba pensando, pero mi eje era, ¿qué les doy? Que les sirva a ustedes para analizar lo que se debe construir. Porque quienes lo van a realizar son ustedes. Y quienes deben estar convencidos de que les es útil son ustedes. Yo no voy a llegar y a recortar y a destazar. Ustedes van a construir su programa analítico. Y ustedes deben de estar seguros de que eso le va a ser útil al docente para llegar al plano didáctico. Porque de ahí va a desprender su planeación. Porque de ahí va a saber qué va a hacer cada día. Qué se va a trabajar en proyecto y qué elementos no puede trabajar en proyecto o no se le facilitó trabajar en proyecto, pero los va a cubrir. Entonces, ¿cuántos proyectos va a desarrollar a lo largo del ciclo? 1 por periodo, 2 por periodo, solo el docente lo sabe. Y es válido que esto se haga por escuela, por ciclo, por grado, o el docente diga, yo lo quiero hacer solo. ¿A quién se le va a complicar? Al director. Porque no es lo mismo revisar un programa analítico que 18 programas analíticos en 18 formatos diferentes. Si unificamos los elementos mínimos que debe tener, como la primera lámina que les decía, este es el contenido mínimo del programa analítico, y si a lista de cotejo revisamos que cumplan con esos elementos, después podemos construir rúbricas para evaluar cada elemento. ¿Sí? Acuérdense que una lista de cotejo es sí y no, lo tiene o no lo tiene. Y una rúbrica establece criterios para el cumplimiento o niveles de logro. Entonces, qué lástima que no esté el maestro Eduardo, porque él decía que él quería seguir capacitándose en la construcción de rúbricas. Bueno, pues nos vamos a hacer hábiles en la construcción de rúbricas porque el trabajo por proyectos lo requiere y porque el trabajo con el plan analítico lo requiere. No sé si compartirles algo de lo que estuvimos trabajando en la enseñanza y que nos ayudó mucho como que a aclarar un poquito esa parte. Bueno, ya se acuerda que yo le pregunté, el programa analítico va a ser proyecto y me dijo que sí, entonces yo lo platiqué con las maestras y pues le traigo así como que un panorama que a nosotros nos facilitó mucho y que a lo mejor a mis compañeros les pueda ayudar. Es muy... Adelante, adelante. Sí, ve que despiertan un poquito. Mientras la maestra de consejo de las maestras cuando les entregué los libros, o sea, se espantaron. O sea, me dijeron, ¿cómo vamos a trabajar todo esto? Está revuelto, no se le ve ni pies ni cabeza. Entonces yo lo que les dije es que no lo vieran como libro, proyecto de aula, proyecto escolar, que lo trabajaran así como trabajo de aula, trabajo escolar, trabajo comunitario, porque si nosotros les empezamos a meter que es un proyecto, ellos van a pensar que se va a trabajar con 3 proyectos al mismo tiempo. Lo que nosotros trabajamos ya hace años son proyectos trimestrales. Entonces yo les dije, básense en un proyecto y sobre ese, como dijo la maestra de las hojitas que le tocaron, definir un proyecto. Obviamente la problemática es general. Nosotros vamos a ver de acuerdo a OpenSet la problemática que tenemos y vamos a ir trabajando esas áreas de oportunidad de acuerdo a actividades que cada maestra defina. ¿Sí? Entonces, aquí, ya teniendo nosotros, bueno, el proyecto siempre lo manejamos tomando en cuenta los 4 aprendizajes basados en proyectos, basados en servicios, todos los proyectos, todas las herramientas las vinculamos, o sea, las trabajamos al mismo tiempo. Aquí se puso como ejemplo ese proyecto que ya se había trabajado, es un proyecto de primero y trabaja bien. Ahora sí que el objetivo es que las niñas concienticen sobre la extinción de los animales.
aquí se define lo del proyecto. Ya teniendo el proyecto y la problemática o el objetivo que se va a trabajar, nosotros empezamos a lo que es la vinculación. Aquí en el campo formativo de lenguajes definimos los contenidos que pudiéramos trabajar para ese proyecto. Y en la vinculación son las actividades que la maestra va a trabajar para ese campo, para ese contenido. Sobre lenguaje de señas. Lenguaje de señas mexicano. Aquí también pusimos lo que es el pensamiento, los contenidos se obtuvieron de nuestro programa sintético. Estos están aquí. ¿Y vinculación? Entonces, no, la vinculación es como las actividades que van a trabajar las maestras. Para lograr el contenido. Son actividades. Para que no nos salgamos del objetivo que es el proyecto de la extinción de animales, que las niñas aprendan qué sí y qué no debemos hacer para cuidar a los animales. Todo es yéndonos hacia el proyecto. Entonces aquí también pusimos lo de ética, naturaleza y sociedades, los contenidos, actividades que se van a vincular, y del humano a lo comunitario, el contenido y las actividades. Ya teniendo nosotros esa base, partimos de que es nuestro programa sintético. Tomamos qué aprendizajes vamos a trabajar y los pusimos aquí. Y la contextualización de esos aprendizajes de lo que van a hacer los niños. Pusimos aquí el campo formativo, lenguajes, los contenidos que son esos, y pusimos la progresión del aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Porque aquí vienen una progresión de aprendizajes para primero y otra para segundo. Específicamente estamos hablando de primero. Las maestras de segundo van a trabajar otro proyecto, van a ver otros objetivos, pero no se van a salir de estos aprendizajes. Ya teniendo esos aprendizajes, entonces sí vimos, aquí están todos los campos, no se ponen todos los contenidos ni todos los aprendizajes, porque nada más vamos a hacer referencia a este proyecto que nosotros definimos. Y en la parte de aquí abajo viene lo que son las secuencias de aprendizaje, que son las actividades que nosotros estamos vinculando. Las páginas de los libros, tomamos de referencia a los libros, vimos el tema, obviamente ahí vienen actividades que sugieren para trabajar, pero nosotros vamos a hacer esas actividades aterrizando los contenidos sobre los animales, porque todo va a estar de acuerdo a lo que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto. Pero sí vienen las páginas de los libros que vamos a trabajar y viene la manera en que se hace la evaluación, que es una lista de cotejo, rúbricas, portafolio de evidencias, elaboración de carteles y recursos para una exposición. Pero sí se están vinculando todos los campos formativos de acuerdo a lo que viene aquí. Y ya las maestras tuvieron como que un panorama más claro, más fácil, de que partiendo de su proyecto, ellas pudieron hacer su estructuración y su desarrollo de su plan analítico. No estoy tomando aquí la secuencia didáctica. Partiendo de esto, las maestras van a desarrollar su secuencia didáctica y puede ser que incluya más actividades de los libros, pero ya no va relacionado con lo de los animales, sino ya lo van a ver para poder ellas llegar al objetivo de la problemática, que es la lectura, la comprensión, la escritura, la ortografía, pero ya son actividades externas a lo que diseñamos en este programa analítico, que fue lo que hicimos en la... Son externas, pero que finalmente son antecedentes para lograr el... A ese producto vamos a llegar, a que ellas ya sepan expresarse. Aquí hicieron los dibujos, obviamente pusimos que pueden ellas decir el nombre del elefante con señas, con hacer la de braille. O sea, todo lo que viene aquí que yo puedo trabajar, lo voy a revisar ya al final
eso es lo que más o menos nosotros tenemos la idea de cómo poder hacer nuestro programa. Porque si es así, vamos a hacer uno cada trimestre y es uno por grado, no por todo uno para todos los grados. En el caso de Tlacote. Cada grado un proyecto por periodo. Exacto, por trimestre. Bien, muchas gracias. Sí, claro. Ya, perdón. Ese video se le manda a las actividades más significativas que realizaron las alumnas durante el segundo trimestre. En este video conocerán los proyectos que las alumnas trabajaron vinculando las asignaturas, dando como resultado aprendizajes que trascienden. En primer grado, las alumnas trabajaron con el proyecto del COMBI, en el cual se buscó fomentar en las alumnas valores ecológicos que les permitan ser parte del cuidado del medio ambiente. En la actividad de tornadora conocieron una planta sensitiva, aprendieron que al tocarla se cierra, conocieron una planta carnívora, identificaron que se cierra al tener contacto con un insecto. En la presentación del proyecto mostraron los registros elaborados en donde hicieron uso de los aprendizajes de matemáticas, artes y lectura. Mencionaron lo que las plantas necesitan para crecer, describieron este proceso, así como sus funciones y expusieron acciones para el cuidado del medio ambiente. Las alumnas de segundo grado trabajaron con el proyecto Somos Exploradoras para conocer cuáles son las causas principales de la extinción de los animales y proponer formas de preservarlos. Elaboraron un dopastito para identificar las características de las plantas y reconocer la importancia de las mismas. Analizaron textos informativos de diferentes animales, resumieron información y elaboraron fichas informativas. Elaboraron un cuento donde mencionaron las causas de extinción de los animales. Realizaron carteles donde proponían acciones para evitar la extinción de las especies. Elaboraron trioramas que representaban el hábitat de diferentes especies y expusieron sus características. Las alumnas de tercer grado trabajaron con el proyecto Oficios y Beneficios, que buscó revalorar el trabajo de las personas que realizan actividades en la industria de la economía. Cultivaron plantas para reconocer lo que éstas necesitan para vivir. Experimentaron con el fototropismo y la importancia del sol para su crecimiento. Con esto valoraron el oficio del jardinero. Investigaron mediante los ciclos de inhalación y aprendieron los procesos que se requieren para que contemos con productos de primera necesidad. En la presentación del proyecto, las alumnas se disfrazaron representando oficios. Realizaron una obra en la cual interpretaron los beneficios que obtuvimos de dichas actividades. Las alumnas de cuarto trabajaron con el proyecto La Geometría en el Mundo, en el cual se pretendía reconocer el ámbito escolar, familiar e histórico la importancia que ha tenido la geometría en la vida cotidiana. En la actividad detonadora, observaron un video que mostraba construcciones en el mundo donde se emplean cuerpos geométricos. Construyeron un cubo Buffy que les permitió formar con él diferentes cuerpos y figuras geométricas. Organizaron la información de las figuras y cuerpos geométricos en mapas conceptuales. Los emplearon para exponer. Como producto del proyecto, construyeron maquetas representando las maravillas del mundo y explicaron qué figuras las componen, así como sus características y su importancia en el mundo. Las alumnas de quinto trabajaron con el proyecto Aguas con el Agua, comprendieron cómo pueden cuidarla e hicieron propuestas para preservar este recurso. En la actividad detonadora elaboraron filtros empleando materiales de fácil acceso como grava, arena y filtros de papel. Identificaron que al agua se le puede dar un segundo uso. En computación elaboraron científicos donde integraron la información relacionada al agua, sus contaminantes y propuestas para cuidarla. En la presentación del proyecto expusieron apoyados en carteles y vincularon el contenido por diferentes asignaturas. Mostraron mediante experimentos algunas características del agua como la solubilidad. Elaboraron organizadores gráficos y mencionaron los ríos más contaminados del mundo. Las alumnas de sexto trabajaron con el proyecto Científicas Ambientales. Identificaron que hay personas con necesidades diferentes en cuanto al ambiente y el lugar donde se vive no siempre es el adecuado, por lo que necesitan algún dispositivo que mejore su calidad ambiental. Buscaron atender esta situación diseñando un dispositivo que aumente o disminuya la temperatura. En la actividad detonadora, las alumnas elaboraron un termómetro casero con material de desecho. Elaboraron cuadros sinópticos donde representaron los contenidos vistos en clase y apoyándose en esta información expusieron. En el producto final, elaboraron un enfriador y un calentador humidificador para favorecer la salud de las personas. Gracias al aprendizaje basado en proyectos, estamos seguras que nuestras alumnas han desarrollado habilidades y competencias que complementan el
Muchas gracias por su confianza. Eje articulador, qué proyectos se propone para abordarlos y algunas sugerencias incluso de evaluación, qué eje articulador abarcarían y la temporalidad, por ejemplo, en el primer trimestre. Y tenemos aquí en la viñeta, se organizaron y relacionaron a partir de los problemas identificados en el diagnóstico. Se establecieron relaciones entre los diferentes campos a partir de los problemas de la comunidad. Las sugerencias de evaluación se dejaron para un apartado extra como un decálogo de evaluación. Y el colectivo docente de la escuela acordó abordar la temporalidad por trimestre. Vean, es una forma muy práctica de abordar los 4 campos en un solo formato. Y de esta forma ya ven que un solo problema se pueden abordar los 4 campos y se trabajan, aquí pueden poner el proyecto o los proyectos que se trabajarían en el periodo. ¿Sí? Entonces, sí, es compatible perfectamente. Y entonces si fueran los 3 proyectos de un ciclo, no tendríamos que entregar 3, uno. Ajá, y ahí van incluidos los 3 formatitos estos de los 3 periodos y ya no se complican en más papelería y más escritura y más copy-page. Sí. Aquí, por la maestra que se puede trabajar por fase, no se podría porque aquí viene de 4º grado y vienen diferentes los procesos de desarrollo de aprendizaje. O sea, si lo va a trabajar como contenido, sí. Si lo va a trabajar como procesos de desarrollo de aprendizaje, no se podría por fase porque aquí viene aquí primero y acá segundo. Y son diferentes los procesos de desarrollo de aprendizaje. Porque lo vas a adaptar a la fase nada más y al grado, o sea, fase y grado, que cada fase son 2 grados. Nada más adaptas, por eso tendrías que poner el proceso, o sea, el formato sí está bien, pero sí tendrías que ver cuáles son los procesos de cada grado. Sí, por eso aquí está el de 4º grado, solo lo del 4º. Tercero tendría que trabajar sus propios contenidos, pero seguiría siendo. Incluso para que nos quede más claro, tenemos un complemento. Haciendo uso de la tecnología, podemos trabajar también el escribir con diferentes colores, que es lo primero que van a ver en esta segunda hoja que les estoy entregando. Es el mismo formato, y aquí está, dice, con color azul y un asterisco se modificó para adaptarlo a las necesidades del entorno. Esto hace parte de la contextualización y está respaldado en Ramírez Amaya 2023. Se puso de color azul para que se entienda que esto se modificó, se adaptó. Después tenemos algunas partes en color rojo y dice, los con color rojo y 2 asteriscos se agregaron, son productos del codiseño. Entonces ya estamos incluido la contextualización en color azul y el codiseño en color rojo. Ya tenemos 2 elementos más agregados a este formato. Ya en la siguiente ocasión que nos veamos, ya cada uno de ustedes traerá su propuesta de qué modelo de formato o qué es lo que se les hizo más fácil para presentarlo a los demás y todavía están en posibilidad de llegar más fortalecidos al formato final que vamos a dar para el ciclo. ¿Sí? ¿Cómo ven? Si ustedes pueden presentar esta idea a sus docentes también para que ellos vayan consolidando esta idea que al principio parecía abrumadora de ahora qué vamos a hacer.
ya teniendo el programa analítico, es más fácil llegar al plano didáctico, donde ya vamos a planear qué actividades por día, semana o quincena vamos a realizar para lograr el proyecto y qué actividades extra también, que no, repito, no se pudieron incluir en el proyecto, pero son necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los docentes de inglés y de educación física? ¿Se integran? ¿Trabajan aparte su plan analítico? Deben estar incluidos en el de lenguajes. Y los de educación física, básicamente, De lo humano y lo comunitario. Ajá, exacto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Se van con más dudas de las que llegaron? Por ejemplo, de educación física, secuencias personales. En el plano didáctico basado en... para acordar cómo se van a incorporar o a vincular. Sí, sobre todo porque acuérdense que a los de educación física les corresponden algunos aspectos de vida saludable. ¿Sí? ¿Qué más? Pues es que lo que decíamos al principio, ¿no?